Bueno, está bien. Y siempre nos gusta preguntarnos, ¿no? Con el equipo de hoy nos toca la noche, hacernos preguntas que tienen la respuesta generalmente los protagonistas. Y nos preguntábamos hoy, hablando con la producción y entre nosotros, el equipo de periodistas que integramos este programa, ¿por dónde pasa ahora el debate por Venezuela? ¿Cuál es la situación? Todos los días hay una noticia nueva, pero a la vez no hay una concreción hacia una solución. O sí y no la sabemos. Bueno, vamos a estar debatiendo esto aquí. Para eso nos acompañan dos personas que conocen muy bien la situación del país latinoamericano. Vamos a saludarlos en principio. Yang Álvarez, médico venezolano. Dije bien tu nombre, ¿verdad? Así es. ¿Es un nombre común en Venezuela? No, es asiático mi nombre. Ah, ¿y de qué origen es? De Corea. Bien. Del Xinjiang. Bueno, ahí tenemos una mezcla, ¿no? En Venezuela un montón de colectividades. Sí, también nos acompaña Marcelo Crobato, es abogado. Vos sos argentino. Sí. Sos un expreso político en Venezuela. Correcto. ¿Y cómo ves, cómo vivenciás todo esto ahora desde acá de vuelta en la Argentina? En miras a qué es lo que sucede, por dónde pasa, ¿no? Esto es lo que nos preguntábamos entre todos hoy. ¿Qué de todo podemos debatir y evaluar en el día de hoy? Lamentablemente en este momento hay una gran esperanza desesperada de parte de la gente. La gente se aferra al presidente Guaidó, pero no hay avances reales. Creo que no estamos un metro más cerca del cese de la usurpación que antes, por mucho que su trabajo internacional ha sido importante, que ha recibido apoyos políticos, pero yo lo mencioné en Twitter, todos los apoyos que tiene, si no los usa, es como tener $1 millón en el banco, pero no invertirlos. No llegamos a la realidad. Los problemas siguen, es más, empeoran, porque ahora Venezuela, aparte de la invasión de cubanos que tenía, porque los medios militares y los medios de inteligencia estaban totalmente bajo control cubano, ahora hay soldados rusos, lo cual cambia el equilibrio geopolítico totalmente, y soldados chinos. Los norteamericanos, en el hipotético caso que hubiesen decidido una intervención militar, frente a los cubanos lo hubiesen hecho sin ningún problema. Pero con soldados chinos y rusos enfrente, que son aproximadamente entre 100 y 400 los rusos y alrededor de 100 los chinos, o sea, técnicamente no son suficientes para frenar ninguna acción militar, pero políticamente sí lo son. Y al revés sería igual. Los rusos no intentarían una acción militar arriesgándose a dañar a un soldado americano. Es una cuestión de realpolitik entre ellos. Entonces cambió totalmente y creo que estamos incluso mucho peor porque estamos reinvadidos, porque después invadidos por cubanos, ahora reinvadidos por rusos y Ahora, yo reinvadidos por interpreto chinos. como que usted está mencionando que se licuó un poco, ¿no? El primer ímpetu que tuvo Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente y que ahora en realidad muchos de los países ya no lo llaman más presidente autoproclamado, sino lo llaman presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Que es lo que el cargo que venía sosteniendo. Y esta situación de que su poder se vio como un poco retractado, ¿a qué específicamente lo menciona o lo apunta? Un problema real es legal. Su investidura como presidente era solo por 30 días para convocar unas elecciones. Esto era absolutamente imposible, en eso estamos todos claros. Sin embargo, mi opinión, aunque no soy abogado constitucionalista, sino penalista, debería solicitar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo para que resuelva esta situación, porque técnicamente dejó de ser el presidente, aunque tiene que seguirlo siendo, porque no hay otra persona. El problema viene más bien porque ha dado pasos erráticos, ha cometido algunos errores de librito, cosas que eran evidentes para hacer y no las ha hecho. No se ha impuesto como presidente, no ha ejercido el mando como debe ejercerlo cualquier presidente, y se ha rodeado de personas muy desprestigiadas. Algunos líderes políticos que son los máximos dentro de sus partidos, pero que sumados entre todos no llegan a un 1% de popularidad. Nicolás Maduro estaba en el 9, creo que ha bajado al 7 o al 6, y sin embargo tiene mucha más popularidad que la mayoría de ellos, y es un gran problema. Guaidó, si se deslastrase de esta gente que no le suma, porque lo que tienen es un nombre de partido, pero no hay quien lo siga. Son personas que han tratado de subirse a una tarima
para hablarle a la comunidad en alguna actividad y la gente los ha bajado a fuerza de insultarlos y de gritarles. Entonces Guaidó debería deslastrarse de la gente que no le suma, decir, yo soy el presidente, voy a ejercer como presidente y voy a defender a Venezuela como es debido y dirigirse a la gente sin lo que le están obligando a decir muchas veces los líderes políticos que no lo ayudan, porque ha dado discursos en una dirección en otra. Por ejemplo, él siempre dijo, los pasos son 3, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Y las últimas veces ha dicho elecciones libres, después cese de la usurpación y después gobierno de transición. No podemos tener elecciones libres cuando el Consejo Nacional Electoral está completamente dominado por el chavismo y ellos han cometido cantidades enormes de fraudes, han inyectado en el padrón electoral personas recién llegadas a Venezuela que no justifican tener nacionalidad venezolana. Hay personas que tienen varias cédulas, eso se ha publicado inclusive en redes sociales, que se muestran las cédulas, 5, 6, 7, 8 cédulas de identidad con la misma foto, cambiando nombres. Cosas muy sospechosas que tienen que ser evaluadas. El padrón electoral subió repentinamente, estaba en unos 3, 4 millones cuando subió el chavismo. Ahorita está en 19. La propia empresa que controla el sistema de voto electrónico se despegó y dijeron, manosearon el sistema. Correcto, pero imagínate, pasó a 19 millones y Venezuela es un país entonces muy curioso. Hay 28 millones de habitantes, 19 millones de electores. ¿Dónde están los menores de edad? ¿Dónde están los extranjeros? O sea, no hay nadie que esté fuera del sistema, cuando Venezuela es un país muy joven. Entonces, hay todo un organismo corrupto para organizar las elecciones y evidentemente esas condiciones es imposible, porque siempre va a ganar el chavismo. No hay ninguna oportunidad. De hecho, las escasas 2 veces que la oposición ha podido ganar una elección y que el gobierno lo ha aceptado, por diversos subterfugios han desconocido estos resultados. Uno fue la última Asamblea Nacional que la oposición ganó logró más de 2/3 de los diputados y el Tribunal Supremo en y ahí una hubo decisión... muchos veedores internacionales también. Bueno, la mayoría de los veedores internacionales fueron autorizados por el chavismo y eran sus amigos. Eran miembros de los partidos del Foro de Sao Paulo, veedores cubanos, veedores del partido de Lula da Silva, veedores kirchneristas. O sea, no había veedores independientes, eso fue parte del problema. Las elecciones que supuestamente Nicolás Maduro le ganó a Capriles, Capriles dice, es que yo en realidad las gané, pero no quise pelearlo para evitar la violencia. Bueno, esa violencia nos ha llevado a este desastre que lleva más de 150.000 muertos. Yo no sé cuál fue la violencia que quiso evitar. Ahora, hoy, perdón, ¿no? Y después te dejo. Hoy salieron nuevas sanciones que comunicó el vicepresidente de Estados Unidos contra PDVSA, quitándole 34 licencias y todo eso. No hay nadie que pueda capitalizar eso en Venezuela. O sea, es castigo a Maduro, pero por lo que estás contando, nadie lo capitaliza. No lo han capitalizado. Que la oposición no se une en algún punto. Están unidos, pero hay problemas porque algunos altos líderes de la oposición están señalados de participar en la corrupción chavista. Hay unos que su familia está siendo investigada por la Fiscalía de Nueva York por negocios turbios que tuvieron que ver justamente con el colapso del sistema eléctrico que ha tenido durante un mes más del 50% del tiempo al país sin electricidad y ha ocasionado cientos de muertos. Otros como Enrique Capriles, ex candidato presidencial, durante el juicio que se le hizo a Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia indicó que debía abrirse una investigación porque había indicios de que él hubiese podido participar en hechos de corrupción. No quisieron profundizarlo porque lo lógico era abrir la investigación. La Fiscalía de Suiza sí abrió la investigación porque encontraron por lo menos indicios. Entonces, se hace muy sospechoso cuando estos personajes hay fundados indicios de corrupción y entonces son los que no permiten que avancen las soluciones. Parece que quisieran que no terminase nunca. Ahora sí, el chavismo. El apoyo y la intervención internacional, la presión internacional no alcanza. La intervención militar parece complicada, como explicaste. ¿Qué se debería esperar entonces? ¿Que se den vuelta a los militares? ¿Qué se debería esperar para que se vaya Maduro? Los militares no van a cambiar de bando por varias razones. La primera, la mentalidad militar no se los permite. Ellos ven todavía a Nicolás Maduro como el presidente
porque fue proclamado y porque se ha presentado con la banda presidencial y les ha dado órdenes. Para el militar, el superior es el que le da órdenes. Uno, como militar, yo fui militar, ningún superior me dijo, por favor, ¿tendrías la amabilidad de hacer tal cosa? Mire, haga tal cosa, esa es su orden. Entonces, es una falla. Ellos reconocen como su jefe al que le da la orden. También la cúpula militar está incursa no solamente en hechos de corrupción, sino también en tráfico de drogas. Por algo existe el cartel de los soles. El sol es la insignia militar de los generales. Están incursos en crímenes de lesa humanidad, en contrabando, también la explotación de minerales estratégicos como el torio y el coltan. Es un negocio manejado en conjunto por la guerrilla colombiana y el generalato. Entonces ellos no tienen ningún interés en que haya un cambio porque están ganando muy bien, están ganando fortunas. Y los militares subalternos han sido perseguidos, desarmados, infiltrados por la inteligencia cubana. Cualquiera que emita simplemente un comentario contrario al gobierno puede ser detenido y son torturados, como ha sucedido repetidas veces. Muchos han desertado, simplemente cuando les dan un permiso para ir a su casa o un fin de semana, van a su casa, agarran un morral, cuando llegan a Cúcuta envían un email, dicen, yo me fui, si quieren me anotan como desertor, pero no regreso. Entonces, no hay entonces una salida no hay una en salida corto plazo. con los militares. Una presión muy fuerte, como podría ser que se iniciase una acción militar contra Venezuela, que la puede iniciar tanto un ejército venezolano, que en el exterior hay cantidades de militares, solamente para Colombia han cruzado, según me enteré en estos días, van más de 3.000. Y hay cantidades de militares que han salido de baja y que están dispuestos y que se han puesto a la orden del presidente Guaidó, además de venezolanos que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en la Legión Española y en la Legión Extranjera, que permiten servir a extranjeros. Entonces, se podría hacer una Fuerza Armada, nuevamente las Fuerzas Armadas. Habría que ver cuál es la decisión interna. Me gustaría escuchar la historia de Yang. Vos, ¿hace cuánto llegaste a la Argentina? Llegué aquí en agosto del 2017. ¿Qué edad tenés? 28 años. Soy médico venezolano, pues me vine en esa fecha también por la persecución política, por las protestas del 2017, en la cual salimos como comunidad de médicos a protestar ya en ese tiempo por la falta de insumos, la falta de atención desde los directivos de los hospitales, de los centros de salud hacia los pacientes, y por eso comenzó una persecución contra nosotros y pues en mi caso me vi obligado a salir de mi país. ¿Y cómo era esa persecución? En mi caso, yo estuve detenido, no tanto como Marcelo, pero tuve sí un día detenido y posterior a eso, pues la policía política, el SEBIN en Venezuela, pues comenzó ya la persecución, llamadas por teléfono, rondando mi casa, entonces todo eso me hizo... ¿Y viniste solo? Me vine solo. ¿Y tu familia? Mi familia está en Venezuela. ¿Quiénes están allá? Están mis padres y tengo mi hermana, mis tíos, primos, toda ¿Y qué te la gran cantidad de mi cuentan? familia. Actualmente, hace poco, pues tuve casi una semana sin saber de mis padres por todo este tema del apagón que hubo en toda Venezuela y pues cada vez que hay un apagón duro 2, 3 días sin saber de ellos. La situación cada vez es más grave, cada vez es más crítica y bueno, uno, siempre lo digo, uno tiene la cabeza aquí pero el corazón en Venezuela porque no sabes cuándo ellos van a necesitar de una asistencia médica o de comida, no sé, la preocupación siempre está. ¿Y vos, cada vez vos es les más grave. enviás dinero? ¿Cómo Sí. los ayudás? Sí, yo le envío dinero desde acá a mis padres, porque prácticamente ambos trabajan, pero el sea, sueldo allá no. ¿Vos trabajás de alcanza para médico? que- ¿Podés Sí, trabajar de médico acá? Sí, ya yo estoy ofrecen el título? convalidado. Ah, Sí. bueno. Ya yo estoy trabajando en O sea, ellos trabajan, tienen trabajo. Sí, Tus padres y tu hermana. sí. Mi hermana está estudiando todavía. Tú estás estudiando Sí. todavía. ¿Y cuáles son las cosas que les falta, por ejemplo? No, lo que pasa es que ellos trabajan y el sueldo mínimo en Venezuela alcanza es para 1 kilo de arroz o un pollo, o sea, algo para un día. Claro. No alcanza absolutamente para nada. Prácticamente ellos se mantienen con lo que yo mando desde acá, con el dinero que yo les envío. ¿Y vos cuál crees que es la solución? Lo que pasa es que el problema de Venezuela, pienso yo, tiene muchas aristas o varias vertientes. Es un tema bastante complicado. La verdad que desde acá yo lo veo como que la única opción que tenemos es que haya una intervención o que haya una ayuda internacional fuerte y de manera contundente. ¿Y por Ya hemos parte de visto quién? que
La verdad, el presidente Guaidó tiene muchos aliados. Habría que ver cuáles de esos están verdaderamente comprometidos con la causa de Venezuela, porque hasta ahora hemos visto que hay sanciones, que han hecho un cerco económico, pero eso no es suficiente. Y siguen muriendo personas en Venezuela, muchos pacientes por cosas que son tan mínimas, por no tener una inyección o una jeringa, pues mueren. Eso no se justifica. ¿Qué tan extrema es la situación humanitaria sanitaria en Venezuela hoy? Es extrema y más que hablar de cifras, O sea, fíjate. con ejemplos, ¿no? Sí, fíjate, han aumentado las muertes infantiles en un 30%, el 15% de los niños ya tienen un grado de desnutrición, cuando la Organización Mundial de la Salud habla que a partir de un 11% ya se debería declarar una crisis humanitaria. Ya el 15% de estos niños están con algún grado de desnutrición. Y lo veo en mi familia, o sea, ellos me dicen, no, bueno, ya he bajado 10 kilos, ya he bajado 12 kilos. Claro. Y cuando logro ver alguna foto, yo tengo casi 2 años acá, el cambio lo ves, lo palpas, Claro. lo sientes de cerca. Muchos de mis familiares tienen su medicación crónica como para la hipertensión, la diabetes, porque yo la envío desde acá, Claro. pero no porque la pueden comprar o la consiguen. A riesgo de resultar retórico, con estos apagones los electrodependientes murieron No, todos. sí, en que inclusive no sabemos hasta ahora la cifra de por lo menos los pacientes que se dializan, cuántos han fallecido. Hasta la última cifra que se dio eran 20 los que habían fallecido en el primer apagón. No sabemos cuánto ha aumentado esta cifra. En el 2018, 5.000 pacientes con VIH murieron. O sea, regresamos casi que a los años 80, cuando prácticamente no existía el tratamiento en Venezuela. O sea, hablamos de cifras, pero más que eso son personas, son venezolanos que día a día están muriendo y que el gobierno ni lo hace hoy ni lo ha hecho en todos estos años, es preocuparse por la ciudadanía. ¿Y la oposición? ¿Cómo la ves? La oposición, la verdad, en este momento yo la veo, como lo dijo Marcelo, está unida, pero a pesar de pensar de uno o del otro, pues lo veo unidos en un objetivo que es el cese de la usurpación. Ahora, habría que ver que el camino que está tomando, pues eso ya varía en opiniones, en cómo deberíamos salir de esto. Se me ocurre pensar también, vos como médico, ¿no? Tus colegas con 28 años, bueno, toda una generación en Venezuela en general, siempre la educación fue una de las cosas que más se le destacó, ¿no? Al país. Son gente formada, gente estudiada y demás. ¿De tu generación se han ido todos? En Venezuela, hasta ahora han emigrado 22.000 médicos. Porque es Ok. impresionante, no solamente en la Argentina, que uno lo palpa, lo ve, la cantidad de venezolanos que tenemos, sino yo he viajado hace poco a Chile y en los pueblos más recónditos de Chile, incluso me he encontrado con médicos también trabajando allí y me llamó mucho la atención. En muchos de los países, el éxodo de venezolanos a todas partes de Latinoamérica ha sido muy importante. Encima es mano de obra calificada la que se va. Sí, no, por supuesto, y se esfuerzan Porque incluso en homologar sus títulos Es que siempre para pensamos poder en la ejercer. mano de obra calificada que llega y nos olvidamos que es mano de obra calificada que Venezuela está perdiendo Claro. 22.000 médicos menos. Es correcto. Es correcto. Solamente en Argentina nosotros tenemos un registro de 1.000 médicos venezolanos. Claro. ¿Ok? Y eso te da también una imagen de cómo es la situación en Venezuela. Es Un interesante médico lo que es- menciona Nicolás, de también lo que pierde Venezuela, porque incluso Completamente. he hablado con unos chicos estudiantes venezolanos y lo que nos decían es todos nuestros mejores profesores se nos están yendo. Claro. Ya no podemos cursar con los profesores que ha formado camadas de buenos profesionales, que en realidad era la parte como que más se realzaba del chavismo, de Hugo Chávez instaurando en la educación. Eso ya no lo tenemos más. Ni siquiera el beneficio que teníamos de antes ya no lo tenemos porque los profesores se están yendo. Sí, sí. Inclusive los datos de migración indican que el 80% de los venezolanos que están llegando tienen estudios universitarios. Claro. Entonces, todo eso te da una imagen de cómo es la situación que está en Venezuela y por qué estamos emigrando. En pocos días la Cruz Roja va a empezar a repartir la ayuda humanitaria. Así es. ¿Eso va a ser posible? ¿Habrá intervención de Maduro? ¿Cómo? La verdad, eso estamos por verlo, ¿ok? Para mí, o en una opinión muy personal, para mí sería algo muy bueno, porque más allá del tema político, eso sería una asistencia a la gente que de verdad lo está necesitando, porque el político Maduro, la cúpula que gobierna en este momento Venezuela, pues ellos no sufren nada de esto, No, claro. que vive el venezolano día a día. Que llegue la ayuda humanitaria,
sería algo bueno y un alivio para esos venezolanos que de verdad lo están necesitando. Está por verse, hay que ver cómo se va a manejar políticamente esta ayuda humanitaria, pero de hacerse realidad, en mi opinión personal, sería algo que le trae un poco de alivio a la gente. Bueno, es muy difícil, ¿no? Debatir, entrar en análisis de cuáles son los polos a tener en cuenta, porque una situación es la situación política, institucional que necesita el país también para poder enderezar y tener una salida. Uno siempre trata de que la intervención militar de cualquier país que sea la última opción, claro, en realidad, pero porque uno piensa a veces que el desenlace como el peor. Y también después otro polo es la crisis humanitaria, pero que no es de ahora. Lleva tantos años, que el desgaste es tal que tenemos generaciones de chicos que no se alimentan bien, ¿no? Correcto. Como médico me lo puedes decir. Correcto. Y es una generación malnutrida que no se puede recuperar. Claro, por más que después llegue la ayuda humanitaria, es una generación que va a necesitar atención toda su vida. Una generación que estamos perdiendo. No, y aparte que los nutrientes que te faltan en los primeros 2 años... Exactamente. Sí, no se recupera. Por eso es una generación que no se va a recuperar. Bueno, Marcelo, hay que vislumbrar entonces ahora alguna salida de todos los debates que tiene que tener también. Bueno, esperamos que el presidente Guaidó tome las medidas apropiadas, acepte las ayudas que quieren brindar otros países y no se deje guiar por las personas que en el fondo no desean una verdadera solución. Que escuche a la gente. Más del 90% de la población está a favor de la intervención extranjera. No tienen ese falso orgullo, claro, de decir no queremos extranjeros, dicen no queremos que nos ayuden. Pero la gente tiene que también tomar medidas. No van a llegar nadie a salvarnos. Tenemos que empezar a salvarnos para que nos ayuden. Yo les agradezco a los dos haber estado aquí en la mesa de Hoy Nos Toca la Noche. Nosotros vamos a un corte rapidito y enseguida regresamos.